¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, muy buenas tardes. Quedó pendiente desde hace como un mes el agradecimiento a nuestra hija Carla. Nuestra floor manager que siempre está en el backstage ayudándonos. Que no aparece, pero que hay que reconocerle y que siempre está ahí pendiente, aún con tarea ahí recargada en la mesa para hacer su tarea mientras está pendiente de las cámaras y de las luces y los micrófonos para poder hacer el podcast. Muchas gracias. Se vale que digas, aquí estoy, hola. Hola. Eso. No, muchísimas gracias. Gracias también por seguirnos siempre semana tras semana, por buscarnos ahí en nuestras redes sociales, www.discapacidadunestilodevida.com. Recuerden que estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, por supuesto en podcast a través de Spotify. Entonces síganos. Y que el nombre es Discapacidad un estilo de vida. Búsquenos de cualquier manera, Discapacidad un estilo de vida. Ese es el nombre de nuestras redes sociales y además que tiene mucho que ver con nuestro libro, que de verdad se los recomiendo mucho que lo lean, que lo revisen, porque les va a dar información muy interesante. Si ustedes están interesados o están relacionados con el tema del fenómeno discapacidad, yo creo que es muy responsable, muy importante ahondar en el tema para poder dar soluciones más efectivas a esto y que tiene mucho que ver con lo que hoy quiero compartirles. Parece ser que no tuviera ninguna relación una cosa con la otra, pero van a escuchar y van a entender por qué sí tiene que ver. Oye, pues mira, fíjate que te quiero compartir que hace unos días me llegó un videíto en WhatsApp y el videíto hablaba de una marca de cloro de hace unos 50 años, yo calculo, en donde emulaban el envase de plástico. Y decían todas las bondades de tener la diferencia del envase de plástico desde el hecho de que no se rompía, de que se te podía caer y no pasaba nada, desde que terminando el uso del cloro tú podías utilizarlo para guardar agua o guardar alimentos o guardar cualquier cosa en el refri, incluso sacaban ahí una parte donde abrías el refri y tenía el envasito ese de cloro, de una marca que seguramente todo el mundo conoce y con un letrerito ahí pegado de agua o caldo o algún alimento diferente ahí, ¿no? Y diciendo todas las bondades del plástico y del hecho de ser reutilizable, ¿no? Okay, como ventaja ante el vidrio. Que en su momento entiendo que sí tenía una ventaja, pero era más como económica, ¿no? Por el rollo de la transportación y demás. Pues seguramente en su momento debió haber sido algo mucho más económico desde el punto de vista industrial producir envases de plástico que de vidrio. Exacto, que de vidrio. Y yo creo que nadie hoy en su sano juicio podría emular la producción de plástico en favor al vidrio. De hecho, creo que estamos regresando al vidrio como una opción ante la contaminación y ante el exceso de envases de plástico en el mundo, ¿no? Así es, actualmente ya el plástico, como dices, pues ya cada vez está tendiendo al desuso, ¿no? Incluso, por ejemplo, hasta los recipientes actuales de las mujeres cocinamos o guardamos comida, te promueven mucho el uso de estos recipientes ahora de vidrio, ¿no? En vez de plástico, ¿no? Incluso hasta por todas las ventajas de salud en otro sentido, ¿no? Que producen, pero bueno, sigamos con Claro, ¿no? De ahí se me ocurrieron algunas ideas y también que tienen que ver con la antigüedad. Hoy dice 50 años y parecen mucho y realmente no pues son a mí me tocó vivir la época del envase de plástico y estas cosas que te voy a decir. Porque en otros aspectos, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención y te lo voy a confesar, bueno, tú lo sabes, yo no soy mucho de mascotas, ¿no? Yo no soy mucho de tener un perro, tener un gato, pero el concepto mascota también ha cambiado de hace unos 50 años, 40 años para acá. O sea, tú tenías tu perro en la azotea y hoy, digo, ¿qué vemos aquí enfrente? O sea, vemos carriolas de perros y hoy el perro tiene hasta psicólogos, tiene apellido, tiene acta de nacimiento, o sea... Ya es raro la familia que no tiene pues una mascota en casa, ¿no? O sea la que sea, pero con mayor frecuencia, pues sí, como dices, perros o gatos, ¿no? O la forma, o sea, igual era lo mismo, yo no lo sé, no tengo un dato para decirte que si aumentó o disminuyó. Lo único que sí te puedo decir, que sí es observable, sobre todo a la gente de mi generación, es que el concepto mascota cambió. Hoy tienes muchas cosas, tienes hospitales para animales, tienes cementerios para animales, tienes muchos servicios muy semejantes en salud
para animales que antes no podías creerlo, o sea, un veterinario dice, ¿cómo voy a dedicarme yo a esto? ¿No? A cortar el cabello o el pelo de los animales o a ser psicólogo de animales hace unos 40 años. Y hoy, ¿cómo es que no hay servicios clínicos para el perro? En tu ciudad, pues ¿en dónde vives? Uh-huh. ¿No? Sí, claro. Y así como eso, también lo puedes observar en el punto de lo que es la nutrición. Si te metes a internet y te pones a buscar anuncios de hace unos años, hace muchos años, unos 30, 40 años, te podrás dar cuenta que hay anuncios en donde veías a niños tomando refrescos como de cola o refrescos de cualquier tipo, y dices, hoy no lo puedes creer, hoy no puedes concebir que se promueva que los niños tengan una alimentación que sea integrada con refresco. Sí, por supuesto. Sí, ahorita ya todo es muy encaminado hacia la parte de una buena nutrición, una buena salud, y pues precisamente los refrescos o las sodas, como se les conoce en algunos otros lugares de la República Mexicana, en el particular, digo, no sé, en otros países donde nos escuchen, todo ha estado más encaminado existen hasta los platos del buen comer, ¿no? Claro. Y pues por supuesto que jamás incluirá dentro de la dieta cualquier tipo que de refresco, ¿no? Que no era tan común en ese tiempo que te estoy diciendo. No era un interés común. Y tú te preguntarás, bueno, ¿qué demonios tiene que ver todo esto con discapacidad, que es nuestro tema? Yo te voy a decir que tiene todo que ver. Y aprovecho porque hace un medio mes estábamos hablando que asistimos a este evento que tuvo que ver con discapacidad. Y uno de los ponentes, lo apunté aquí, mira, aquí lo tengo registrado, dice el maestro Rubén Navarro Toledo, mencionó una frase que me llamó la atención, que dice, lo que no se ve no existe. Lo que no se ve no existe, ¿sí? Y eso me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Porque todas estas cosas que es nuestro presente, que tiene que ver con el interés en cuanto a la nutrición, en cuanto al cuidado del planeta, en cuanto al cuidado y el respeto a los animales, es una cosa que hace unos años no se veía y que a través del tiempo y a través de la evolución de nuestra cultura es que estas cosas se empezaron a ser visibles y arrastraron al resto de la sociedad a ser partícipes de eso. Tú de niña no separabas la basura. No. Hoy es una obligación y de hecho, si tú tiras un plástico en la basura normal, te sientes mal. Lo sacas. Yo te he visto sacar plásticos de la basura para tirarlos en la basura. Para reciclar. De reciclado. Incluso en algunos lugares ya está esta cultura hay plásticos que se van a la recicladora, es decir, los avientas en un bote especial que se lo lleva pues en la recolección. Un camión especial. Pero incluso apartas algunas otras donde las gentes van directamente a las recicladoras y les dan a lo mejor 10 pesos, ¿no? Por los paquetes estos enormes de plásticos que pudieran eventualmente acumular en casa, ¿no? Uh-huh. Pues eso mucho menos, ¿no? Incluso yo creo que hay muchos países en donde actualmente eso ni siquiera se usa, ¿no? Aquí en Estados Unidos es algo muy frecuente, ¿no? Que la gente tira pues la materia orgánica en un bote de basura, la materia inorgánica en otra y los reciclados y los que sí puedes ir a reciclar tú personalmente y te dan un poco de dinero por lo que tú reciclas en otro, ¿no? Como cuatro divisiones, ¿no? ¿Cuándo en tu vida, yo de niño, o sea, tirabas todo? Así es. ¿Cuándo ibas a dividir en botes y ibas a estar separando la basura de acuerdo a categorías que ya ahora conoces? Yo creo que ahora los niños conocen esas categorías. Así es. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la discapacidad? Hoy la discapacidad, el fenómeno discapacidad, a mí se me antoja y seguramente será criticable lo que voy a decir, pero no importa. O sea, pareciera ser que el tema discapacidad, el fenómeno discapacidad estuviera secuestrado por grupos dedicados a atender los derechos de personas con discapacidad, lo cual es muy loable. Pero mientras siga siendo parte o propiedad de grupos, la discapacidad poco va a cambiar. O sea, el tema de discapacidad, las cosas que tengan que ver con discapacidad, la ayuda, los beneficios que se puedan obtener socialmente hacia el tema discapacidad, van a seguir limitados mientras el fenómeno y el concepto no se extienda a todos los demás. Mientras, como dijo el maestro Rubén, mientras no sea visible, no va a existir para los demás. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que ser visible para todos. ¿Cuándo sucedió que empezaste a separar la basura? Cuando el problema de contaminación fue visible para todos los demás. ¿Cuándo sucedió que empezaste a tratar a las mascotas de otra manera diferente hace unos años?
cuando el maltrato animal y cuando la sensibilidad hacia la vida de los animales fue visible para todos. Hoy es inconcebible que hay videos, hay muchos videos de maltrato animal en YouTube que tú puedes ver e indigna. Sí, por supuesto, porque finalmente son seres vivos, ¿no? O sea, que merecen pues un Y respeto. eran seres vivos hace 40 años. Sí, claro, pero efectivamente, como dices anteriormente, no había esta conciencia, no había podemos llamarle incluso que sea una cultura, o sea, una evolución, de respeto, ¿no? O sea, una evolución del cualquier pensamiento. cosa que sea un ser vivo, ¿no? Exacto. Digo, seres vivos han sido siempre. ¿Por qué antes, Sí. ¿por qué antes sí y ahora, o al revés, por qué antes no y ahora sí? Eso ha sido reflejo de la evolución del pensamiento. Eso ha sido porque se ha hecho visible lo que no era visible. Ayer estaba viendo de unos ardillitas que te está llamando la atención sobre que no los tengas como mascotas porque son silvestres y no debemos procurar el maltrato hacia esa especie, ¿sí? Uh-huh. Mientras no sea visible y mientras no nos importe a todos, no vamos a conseguir el interés de la mayoría para poder ofrecer soluciones. Y esto tiene mucho que ver, como lo dije en un principio en este podcast, el título de nuestro libro, Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Mientras no entendamos, mientras la discapacidad de forma popular, no sé cómo llamarlo, del dominio público, sea una cosa ajena a mí no me va a interesar. La discapacidad es de quien tiene discapacidad, sin entender que la discapacidad no es una cosa perteneciente a la persona, sino simplemente, como lo hemos dicho hasta el cansancio, el extremo de una escala. Por el otro lado está la funcionalidad. Desde que nacemos hasta que morimos, nosotros transitamos entre funcionalidad y discapacidad. Y no solamente eso, sino que además en el día a día, en una semana, en un día, en periodos cortos, puede ser horas o puede ser días o semanas o meses, podemos transitar según nuestras condiciones de salud, de nuestro ambiente, de nuestra sociedad. Podemos transitar en algún punto entre esa escala. Si seguimos pensando que la discapacidad es de otros, no nos va a interesar. Si seguimos creyendo que la discapacidad es de los grupos que trabajan por las personas con discapacidad, que hoy llamamos discapacidad y que en nuestro libro llamamos personas con discapacidad evidente, en contraposición a la discapacidad natural, que es la que todos tenemos, mientras siga sucediendo eso, siempre los resultados van a ser limitados o no vamos a llegar mucho más allá de lo que se ha llegado antes. Estamos trabajando con conceptos antiguos. Sí, así es. Y yo creo que también vale la pena aclarar. O sea, la frase, lo que no es visible no existe. No quiere decir que porque no se vea no existe. O sea, es un juego de palabras. Porque entonces podríamos caer en la discusión de que entonces la discapacidad que no es visible o que no es evidente, entonces no existe porque no se ve. Y la realidad es que no es cierto. O sea, a pesar de que tú no la puedas ver, no quiere decir que no existe. Incluso yo te podría decir, bueno, pues también hablábamos en uno de los capítulos previos, ¿no? Sobre el dolor, ¿no? No todo el dolor es visible. De hecho, no lo ves, nunca lo ves. Sí, y también podríamos decir el amor tampoco lo ves. Entonces, ¿existe o no existe? Dios no lo vemos, existe o no existe, ¿no? Entonces, no caigamos en la tentación de caer en el extremo de decir, bueno, pues entonces como no lo veo. De la vista física. De la vista física, exactamente. Entonces, lo que quiere decir este enunciado es que el ver las cosas, o querer ver las cosas, más bien dicho, entonces hace que generes una conciencia sobre de ellas, ¿no? O sea, se refiere a que aparezca en tu horizonte de atención. Así es. Y si lo estás considerando dentro de tu atención, dentro de las cosas que son importantes para ti, va a aparecer, pero también no es culpa de la sociedad en general que no lo vea así. Nosotros tenemos que ser educadores y todos los que estamos trabajando de alguna manera por este hecho, por este fenómeno, debemos educar a la mayoría para decir que la discapacidad es de todos, no es de ellos. No es un grupo ellos y nosotros. Somos todos. Es como la salud. No puedes decir, la salud de ellos o la enfermedad de nosotros. Pues no. No, es de todos. La salud es un fenómeno que es como la vida. La discapacidad es la vida también. Porque pues, mientras estás vivo vas a circular, vas a transitar en algún punto de la escala de discapacidad-funcionalidad. Entonces es importante que todos los que de alguna manera desde nuestra trinchera, desde nuestro punto de vista, desde nuestra forma de trabajo, podamos comunicar que la discapacidad es algo que nos interesa a todos y como interés general y como parte de discapacidad casi como fenómeno de limitación.
es importante que nosotros trabajemos por ser y convertirnos en facilitadores, no en barreras. Muchas veces la ignorancia misma significa una barrera. Si nosotros trabajamos de manera consciente por convertirnos en facilitadores, en algún momento esa cultura nos va a alcanzar o nosotros vamos a alcanzar a la cultura. Es decir, si en algún momento la discapacidad es más importante que la funcionalidad, sobre todo por la edad, entonces, si estás viviendo en una sociedad que tiene una cultura de facilitación, tu vida va a ser más fácil. Así de simple, así de natural, así de, ¿cómo llamarlo? O sea, simple. Así es. Ahorita decías que es algo que nos interesa a todos y si no nos interesa en este momento, yo creo que sería muy conveniente que empezara a interesarnos, porque nos conviene hacerla evidente. Nos conviene hacerla evidente, hacerla apropiarnos de nosotros, expandirla, dejar de tenerla secuestrada en los grupos que trabajan por las personas con discapacidad. Este es mi privilegio, casi me suena a eso. O sea, tenemos discapacidad, ese es nuestro, o sea, eso es para nosotros. No, la discapacidad de todos es de todos. Unos tienen más, otros tienen menos. Unos tienen más limitación, otros tienen menos. Pero es evidente, otros no es evidente. No se nota. Hablábamos la vez pasada del piso pélvico. ¿Cuánta alteración puede generarte el hecho de que tengas un problema del piso pélvico y que se vea limitada tu participación en actividades sociales? ¿Por qué? Pues porque no contienes, porque se te sale la orina, porque se te sale la popó y sabes que con una risa, con un esfuerzo, con pararte de la silla ya se te salió algo y vas a oler diferente. Así es. O sea, desde el punto de vista social, pues sí genera muchas barreras. Restricción, es una barrera, ¿sí? Y no lo ves. Entonces, la propuesta sigue siendo la misma. Entendamos que la discapacidad es un asunto de todos. Tenemos que hacerla llegar a todos, porque al momento en que todos se den cuenta de que la discapacidad o que tú transitas por discapacidad desde que naces hasta que mueres, ahí sí es que nos va a interesar, ahí sí vamos a volver a reciclar, ahí sí vamos a volver a tomar el vidrio como algo beneficioso en contraposición con el plástico, ahí sí vamos a respetar la vida de los animales, como se ha hecho el cambio, ahí sí vamos a mejorar nuestra alimentación porque nos conviene, porque genera menos gasto, porque hay más salud, porque lo que tú quieras. Todos esos cambios globales que ha habido y que tienen que ver con la toma de conciencia y con la convicción de que estás caminando por la ruta correcta, por el camino correcto. Mientras la discapacidad siga siendo ajena, no vamos a avanzar más allá de lo que se ha avanzado hoy. Sí, nos conviene quitarnos esta zona de confort y la venda de los ojos y la separación entre ellos y nosotros, ¿no? Y asumir de que ellos y nosotros. De que todos somos parte de esto y que si no tenemos una discapacidad evidente, pues en algún momento vamos a ir para allá y la vamos a tener. Y es importante lo que tú estás diciendo, ahorita me llega a esa parte. Dices, un ellos y nosotros, porque es ellos y nosotros. Lo más común, lo más fácil de entender es que sea dicho o visto desde las personas que no tienen aparentemente discapacidad hacia las personas con discapacidad. Pero muchas veces es curioso que también en el grupo de las personas que hoy se llaman personas con discapacidad, también hay un ellos y nosotros. Así es. Si seguimos insistiendo en las divisiones, no vamos a hacer esto global. La discapacidad es un asunto que nos interesa a todos, como la salud, como la vida, como el planeta. Es un tema apasionante que creo que lo que queremos transmitirles a todos es que necesitamos sumarnos, necesitamos ir por el mismo camino y que nos conviene mirar hacia la funcionalidad y ver que todos en algún momento vamos a transitar en el camino hacia la discapacidad evidente. Así es. Entonces, nos conviene porque al final no es porque nos convenga, porque te convenga nada más, porque yo lo digo. Es porque cambiamos el enfoque. Hoy creo que se ha trabajado mucho por discapacidad. Y yo pienso que vamos a obtener mejores resultados de forma global si como cultura y como hábito trabajamos por la funcionalidad. No importa que tengas una silla de ruedas, pues finalmente esa es tu forma de vivir, tu forma de funcionar. O tengas muletas, o tengas lo que sea, los símbolos actuales de discapacidad. Eso no importa, o sea, lo que importa es que tengas un mundo, un ambiente, una sociedad que siempre esté dispuesta a promover la funcionalidad. En todos sentidos vamos a tener mejores resultados económico, social, estructural, espiritual, el que te guste. Escoge un punto y en cualquiera que sea, siempre que trabajemos por funcionalidad y no por discapacidad, siempre vamos a obtener mejores resultados.
pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros semana tras semana. La verdad es que siempre pretendemos dejar un granito de arena, Claro. algo de información. Creemos que todos podemos aprender algo siempre, Cierto. siempre. Que no nos dé ese síndrome del producto terminado, Ay, me en encanta, me donde encanta cómo lo ya dices. de alguna manera siempre creemos que lo sabemos todo y la realidad es que a todos nos falta mucho por aprender en este camino. Exacto, así que por favor escríbanos al correo electrónico. Es soyduev@gmail.com. Déjenos ahí por favor sus comentarios, sus observaciones, sus dudas, sus preguntas Te enseñas que al final, como tú bien dices, estamos aprendiendo. y sus experiencias de vida, que la verdad es que siempre son también pues bien enriquecedoras, ¿no? Exacto. O sea, todos tenemos una historia que contar, entonces nos encantaría que nos contaran la suya, Exacto. Les enviamos un abrazo fraterno. donde quiera que estén. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.